Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco al autor que me invitara a comentar su libro y agradezco también la hospitalidad aquí del INDOSOC para presentarlo. Trataré de no repetir ya algunas cosas que las ha dicho la doctora María Luisa, y las ha dicho muy bien, y lejos de mí intentar mejorarlo, pero es inevitable tocar algunas cosas en común, pero trataré de complementarlo más bien. Quisiera yo iniciar comentando el título del libro, ¿no? Modernidad, secularización e iglesia en América Latina. Ese es el título, y el subtítulo es Los obispos latinoamericanos y el cambio cultural. Pues ahí está el qué y el quién, ¿no? Se va a hablar de unas temáticas propiamente sociológicas: modernidad, secularización, secularismo. ¿Y quién va a hablar de ellas? ¿O quién se supone que va a hablar de ellas? Entonces ahí los sujetos son los obispos, que no son sociólogos. El autor menciona en su objetivo del libro que él va a revisar precisamente estos documentos que surgieron de las asambleas generales del episcopado, sin tocar la primera asamblea, que fue la de Brasil, y más bien a partir de Medellín para acá. ¿Por qué? Bueno, la asamblea de Brasil realmente tenía una dinámica diferente. Fue una asamblea que se hizo antes del Concilio Vaticano II y que por lo tanto pertenece algo así como al Antiguo Testamento, ¿no? Digamos, una conferencia que vio cosas muy, muy internas, muy intraeclesiales o intraeclesiásticas más bien. Entonces realmente desentona con el resto de las 4 conferencias restantes o asambleas generales restantes. Entonces va a trabajar Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Pero menciona aquí algo interesante: las va a trabajar desde una perspectiva sociológica, lo cual casi es verdad, porque lo traiciona su formación teológica y lo traiciona su gusto por la eclesiología, y entonces las conclusiones nos lanza ahí unos modelos eclesiológicos que dijeron, bueno, a ver, era sociología nada más, ¿no? Pero bueno, eso ya llegaremos cuando comentemos las conclusiones. Ciertamente es básicamente un enfoque sociológico. Ahora también, retomando algo que mencionaba ya María Luisa, el autor aclara, ¿no?, que la sociología no es algo propio de los obispos, no son sociólogos. Entonces es lógico que en los documentos que emergen la temática sociológica no sea el núcleo de lo que trabajan los obispos. Y eso es cierto. Los obispos están más interesados en otras temáticas. Sin embargo, a partir de la Gaudium et Spes es imposible hacer a un lado el mundo. Es imposible hacer a un lado el mundo. Hay que analizar qué está haciendo la Iglesia o qué se propone la Iglesia en el mundo. Porque Gaudium et Spes rompió con una tradición en donde la Iglesia y su mundo caminaban por un lado y el resto del planeta por otro. La Gaudium dijo, no, la Iglesia en el mundo, en el contexto actual. Entonces, los obispos tienen que hacerlo, los obispos latinoamericanos. Entonces, a pesar de que no es su temática central, pues le tienen que entrar, y ahí es donde reflejan exactamente qué es lo que están pensando, cuál es su utopía, digamos, ¿no? Y ahí es donde el autor pues los atrapa con los dedos en la puerta, como veremos, ¿no? Mencionaba María Luisa que el texto tiene 3 capítulos muy bien delimitados, sí, sencillos en el sentido de un lenguaje sencillo, pero muy interesantes, muy densos en el sentido de, no porque sean difíciles de leer, sino porque sus conceptos pues, llegan hondo. El primer capítulo es interesante porque va a tratar de ubicar en el contexto a las conferencias episcopales, a partir de Medellín hasta Aparecida. Y entonces ahí va a utilizar como 3 elementos para poderlos ubicar, que son muy útiles para poderlos entender realmente, ¿no? Un primer elemento sería cómo las sociedades coloniales, América Latina durante la colonia, pues eran
sociedades muy cerradas y una iglesia que tenía un papel muy importante en el interior, ¿no? O sea, la iglesia en el mundo colonial era la institución. Y esa institución, sin duda, pues estaba muy estrechamente unida al poder político y al poder militar, a la corona. Entonces, cuando surgen las independencias, pues la postura de la iglesia, la postura lógica por su posición en la sociedad, pues no puede ser otra que de rechazo y de condena. Entonces, en un mundo así, surge la iglesia, está la iglesia latinoamericana, ¿no? Que por supuesto después de las independencias tratará de recuperar el lugar que tenía antes, pero nunca como antes, digamos. Lo que se perdió en cuanto a posición en la sociedad fue enorme. Y eso dejó toda una añoranza en el mundo de la iglesia, me refiero a la iglesia institución, una añoranza de su lugar en la sociedad. Un segundo elemento para entender ese contexto, menciona el doctor Legorreta, es sin duda pues, la llegada de la modernidad, ¿no? La modernidad que, como sabemos, pues es el surgimiento de una, digamos, nueva... Espero que no sea el mío. Esto hay que apagarlo, ¿no? La modernidad, entonces, decíamos, pues entendida como el surgimiento de una nueva civilización que es producto de dos revoluciones, la revolución industrial y la revolución democrática. Entonces, la modernidad es cambio. Si es producto de dos revoluciones, una industrial que es el surgimiento de la ciencia y la tecnología puestas al servicio de la producción, significa una transformación impresionante. Y la revolución democrática no es menos. Las ideas de libertad, de igualdad, de igualdad de participación política, una serie de igualdad de derechos, los derechos humanos, todo eso marca una transformación en la manera de entender el mundo y de los individuos en el mundo. Entonces, la modernidad necesariamente es cambio. Y el cambio, pues, siempre molesta cuando... Si uno está bien, pues lo último que quiere no es el cambio, ¿no? Entonces el cambio mete ruido a la iglesia en América Latina, porque además, menciona el autor, que la modernidad en América Latina realmente, cuando podemos ya comprobar su presencia y el inicio de su desarrollo, es en la década de los años 50 del siglo pasado. O sea, antes había intentos de una modernización económica que se venía dando desde los años 30 y 40, pero modernidad ya no es en un sentido más amplio que incluye la perspectiva cultural, es en los 50 propiamente. Por eso, un Medellín que apenas en el 64 se está sentando a analizar lo que está pasando en el mundo y en América Latina, pues se da cuenta que el mundo que conocían los obispos está atrás, se está quedando atrás. Y entonces están, en ese momento en Medellín, pues más bien preocupados cómo esa transformación está generando una serie de problemas de pobreza, de marginación, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, un último elemento que nos sirve de contexto y que propone el doctor Legorreta es, sin duda, pues el Concilio Vaticano II. O sea, si el Medellín se desarrolla 4 años o 3 años después del Concilio Vaticano II y 1 año después de la Populorum Progressio, donde también ahí Pablo VI se lanzó a fondo haciendo críticas importantes, pues bueno, Medellín no podía hacerlo menos. Entonces no hay que perder ese contexto, esa ubicación, porque ayuda a entender muy bien cuando vemos ese inicio, ese destape, ese arranque de una asamblea general del episcopado que rompe con lo que había sido Brasil, como quedamos antes del concilio, e inicia un nuevo recorrido, ¿no? En ese mismo capítulo es interesante algunos aspectos que menciona que luego no son muy conocidos, ¿no? Cómo se generan las asambleas, dónde son, cuántos obispos llegan, cuál es la dinámica de organización. Y ahí menciona cómo, por ejemplo, la dificultad que sin duda supone
que en unos cuantos días, 12 por ejemplo en una de las conferencias, creo que en Puebla, 14 en otra, 250 o 300 o 400 obispos tienen que ponerse de acuerdo y todavía sacar un documento de consenso. Realmente es increíble cómo se llega a eso. O sea, significa un trabajo y además un ceder posturas, porque si uno se va a empezar a enfatizar el punto y la coma, pues todavía seguiríamos en la conferencia de Medellín, ¿verdad? Entonces tienen que los obispos aceptar cuestiones generales, más o menos consensos, y más adelante veremos cómo eso tiene sus inconvenientes, ¿no? Entonces, realmente el capítulo primero ayuda a ubicar, da elementos para entender ese contexto de las conferencias. El capítulo segundo es un trabajo más bien metódico, digamos, un trabajo duro de escritorio, porque es revisar en cada una de esas 4 asambleas, desde los documentos preparatorios, documentos de trabajo, documentos de consulta, para ver cómo avanzó la temática, modernidad, secularismo, secularización, en esos documentos. Entonces es un trabajo duro, realmente pesado, pero que brinda el material, brinda la materia prima, digamos, para poder hacer el análisis. A mí me llama la atención, efectivamente, algo que también comentaba María Luisa, cómo en muchos de esos asambleas el proceso previo fue de meses, donde a veces hasta en las mismas parroquias llegó a preguntarse, pedir opinión a la gente, a los católicos y a las católicas sobre asuntos, ¿no? Y salían las parroquias, salían de las diócesis, salían de los países, no sé qué. Y llegaba un tremendo documento de preparación, de consulta de trabajo, y los obispos decían, sí, que bueno, y empezaban a discutir otras cosas. A mí me llama mucho la atención, algo me dice todo eso, pues que es un procedimiento que no puede ser, ¿no? O sea, ¿de qué sirve todo un trabajo donde sí se recupera, más o menos, un consenso de iglesia, para que lleguen y eso está clarísimo, llegan a los documentos de trabajo y casi ni los leen. Los obispos ya traen sus asuntos y esos son los que van a discutir. Entonces, eso me parece a mí que es una llamada de atención, una crítica muy, muy fuerte a la dinámica, ¿no? Pero el caso es que, bueno, ahí está en el capítulo 2 toda la materia prima que va a ser trabajada por el autor en el capítulo 3, que es propiamente, digamos, ya el análisis sociológico de fondo. Ahí yo retomaría 2 cosas, porque si retomo todo, pues no lo leen, ¿verdad? Retomaría 2 cosas. Una que ya comentó María Luisa, ¿no? Que es el asunto de ese esencialismo. O sea, el autor descubre que los documentos presentan una visión de añoranza del pasado. Añoraban, por supuesto, una América Latina en donde la Iglesia era la institución y no una entre otras, como después ha sucedido, sino la institución, y donde en buena medida la vida latinoamericana giraba en torno de la Iglesia, ¿no? O sea, por supuesto, en esa visión, ¿cómo diríamos?, de anhelo, de añoranza, de nostalgia era la palabra, ¿no? De nostalgia. Pues el mundo, sobre todo del campo, es así, tienen esa añoranza del mundo del campo, tranquilo, sin grandes sobresaltos, donde el ritmo de la vida lo maneja, lo dirige la naturaleza, y que al llegar la modernidad, todo eso viene a vivir un tremendo terremoto, porque entonces la dinámica de la vida, pues ya lo sabemos, ¿no? Se vuelve otra. El ritmo de la naturaleza aquí en la ciudad, con dificultad a veces nos damos cuenta, ¿no?
En todo cambio es el ritmo de los silbatos de las fábricas, es el ritmo de los motores, el ritmo de... Entonces, esa visión de tratar de volver a un mundo así, efectivamente está ahí, y el autor la destaca, ¿no? Entonces, en gran medida, efectivamente, el diagnóstico que hacen de Puebla, del documento de Puebla, el documento de Aparecida, es un diagnóstico de una pérdida. Es decir, América Latina estaba bien, tenemos una identidad, un estrato cultural que tiene un corazón católico. Llegó la modernidad afuera, aquello le quitó la paz, y por lo tanto los males que aquejan a América Latina son producto de eso, de esa ruptura con nuestra tradición, con nuestra verdadera tradición. Por lo tanto, hay que regresar. Entonces proponen no una modernidad, no pueden rechazar de plano la modernidad, porque Vaticano II dialogó con la modernidad, entonces no pueden negarla, ¿no? Pero entonces lo que hacen es proponer una modernidad católica o una modernidad cristiana. Cualquier cosa que sea eso, ¿verdad? Porque realmente no existe. Pero entonces proponen esa salida de una añoranza por el pasado, pues es una salida en falso. Y eso es lo que ahí el doctor Legorreta pues les descubre. Un segundo asuntito, y ese sería el último de ese capítulo 3, es precisamente esa relación entre secularización y secularismo. Fíjense cómo el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, habla bien del proceso de secularización. Es decir, es un proceso, dice, normal, de un mundo que llega a su estado adulto, en donde ya no necesita ayuda para caminar, sino que el mundo adquiere su adultez. Y por lo tanto, la Iglesia, la religión, está ahí, sí, pero ya no como la abandona, sino como un acompañante en el camino. Entonces el Concilio Vaticano II ve bien el proceso de secularización. La Iglesia ya no está al centro del mundo de la sociedad, sino que permanece ahí, pero ya dejando que crezcan otras instituciones en la sociedad, la economía, la política, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que en los documentos de Puebla para acá, hasta Aparecida, se maneja una especie como de aparente confusión entre secularización y secularismo. Fíjense, secularismo ya sería más bien la actitud de destruir o quitar la fe, ¿no? O sea, sería una actitud propiamente de ciertos gobiernos, por ejemplo, pensemos la ex Unión Soviética o quizá Cuba, donde el Estado intenta erradicar la fe. Entonces, bueno, pues eso sería una política secularista. Pero en buena medida en los documentos intercambian secularización y secularismo, y ciertamente no es lo mismo. Y en el fondo dejan la impresión de que todo lo que viene de afuera es malo. La visión del ser humano, que trae la modernidad es malo. Y entonces ahí, pues sí, la verdad se presta a una mala interpretación de la realidad, quizás sin quererlo o con fines sospechosos, ¿no? Pero entonces eso es un buen descubrimiento que hay en el texto, ¿no? Únicamente me quedo ya con dos comentarios sobre las conclusiones. Uno que ya les decía, ¿no? Ahí el doctor Legorreta, pues, de la sociología nos da un brinquito a la eclesiología, ¿verdad? Y entonces, pero es interesante, qué bueno que se dio a sus instintos teológicos, porque nos ayuda a entender cómo esa perspectiva sociológica, cómo es leída o cómo es vivida desde los modelos de iglesia, ¿no? Porque, bueno, hay muchas maneras de ser iglesia. Y entonces, ayuda a entender cómo esa comprensión de la modernidad y de la secularización, como secularismo, pues nos conduce a un cierto tipo de modelo de iglesia que hoy día pues está muy cuestionado.
Bueno, está muy cuestionado a pesar de todo, y ahora más, precisamente como comentaba María Luisa, pues con algunas declaraciones del Papa Francisco, ¿no? Esa crítica a una economía excluyente que dice en esta exhortación, esa crítica a la idolatría del dinero. Bueno, pues algo nos dice que quizás la Iglesia pueda otra vez ponerse en marcha a intentar dialogar con la modernidad, que no significa aceptarla en bloque, ¿verdad? Significa ser crítico, pero lo bueno, reconocer lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, dialogar con la modernidad. Lo cual, fíjense, y ya con esto cierro, nos llevaría a un camino interesante. Si pensamos que quizás para una sexta conferencia, Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, pueden faltar unos 3 o 4 años, porque más o menos vienen dándose cada 10 años. La última salió en el 2007, estamos a punto de estar en el 2014, a lo mejor la otra puede darse en el 2016 o 2017. ¿Quién sabe? Aquí habría que ver si esta dinámica que vienen arrastrando desde Puebla hasta Aparecida, de una iglesia que añora el pasado, a lo mejor en una próxima conferencia, si es que se da, va a haber un cambio de dirección, una ruptura frente a esa postura y asumir una postura nueva, ¿no? Una postura realmente que ayude a las y los católicos del mundo del siglo XXI a vivir su fe en un mundo que es el que está aquí, y hay que hacerle, hay que entrarle, ¿no? Pero bueno, para poder entender si hay que haber un cambio o no, yo les recomiendo una lectura de ese texto. Muchas gracias. Pues lo primero pues, es el agradecimiento a quienes han aceptado generosamente leer este accidentado texto, porque ya incluso releyéndolo a veces sentía que me iba tropezando y digo, qué valientes de haber aceptado. Y pues sus palabras sobre todo pues han subrayado aspectos positivos y han omitido críticas que se las agradezco también si me las hacen llegar. También no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Indosoc la hospitalidad y la oportunidad de presentar aquí con ustedes esta obra, que creo que intenta colaborar a conocer, por una parte, nuestra misma realidad latinoamericana, pero también conocer cuál es el punto de vista de nuestros pastores sobre esta realidad en la que vivimos. A mí me parece, y es lo que me llamó la atención para hacer esto, que muchas veces se habla de la postura de qué piensan los obispos sobre la realidad mexicana o latinoamericana, pero a la hora de tratar como de tenerla de manera objetiva, esto no resulta fácil. En este sentido, los textos escritos de estas conferencias generales del episcopado latinoamericano pues nos facilitan esa tarea, no obstante a que eso mismo constituye el límite de lo que tratamos de reflexionar aquí. Por otra parte, me pareció muy interesante porque, como se ha mencionado, a partir de Medellín, que es en 1968, prácticamente cada 10 años aproximadamente se va dando otra conferencia. En 79 se da la de Puebla, se iba a dar en 78, pero murió Juan Pablo I, murió Pablo VI, en fin, todo eso que ustedes ya conocen. Luego se da en Santo Domingo en 1992, a propósito de la conmemoración de los 500 años, pues el encuentro de dos culturas, o el encontronazo, decían algunos. Y en 2007 se da esta última conferencia que hemos tenido, que es la de Aparecida en Brasil. Entonces, está en un arco de tiempo muy interesante porque justamente desde otra perspectiva, por ejemplo, del análisis social, es, como se ha señalado, el tiempo en el que el impacto y la expansión de la modernidad, de esta cultura moderna en América Latina, como que se sienta con todo. Entonces, a mí me pareció importante ir siguiendo cómo lo fueron apreciando, porque además vale la pena señalar algo. El Concilio Vaticano II, como se ha dicho, no solo invita, sino exige a todos los creyentes que escruten, dice, o analicen los signos de los tiempos
para descubrir en ellos la voluntad de Dios, confrontar esto con las fuentes de la revelación y responder hacia los perennes interrogantes de la humanidad. Esto ciertamente que lo hace entonces que los obispos en América Latina se vean obligados en el sentido positivo de la expresión a tratar de analizar qué pasa en la realidad para desde ahí ver cómo hacer presente la fe en estos pueblos. Sin embargo, aunque no lo hubieran querido hacer de manera explícita, implícitamente lo hacen. O sea, todo lo que podamos decir sobre la Iglesia, incluso teológicamente, podemos decir que es el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu, lo que ustedes quieran, a final de cuentas se refiere a una realidad histórico-empírica que está en la historia y como tal supone una visión de la historia. Incluso algunos hablan de una teoría social implícita. Los documentos nos ahorran el trabajo de ir como grandes cirujanos porque de manera explícita lo asumen. No obstante que en algunos documentos de repente esa parte le esconden. Un documento muy interesante es Santo Domingo, porque es un proceso documental muy vasto, muy plural, justamente porque trataban una parte histórica interesantísima y central, que eran los 500 años de la presencia de la Iglesia en América Latina, no tanto con una curiosidad histórica, así erudita, sino porque de acuerdo a cómo se entiende e interpreta el pasado, se legitima o deslegitima el presente y se planea el futuro. Sin embargo, llama la atención de que en el documento final de Santo Domingo la parte histórica se reduce a 2 o 3 párrafos, se empieza con un credo y el análisis de la realidad prácticamente se eclipsa. Se explica un poco por la dinámica de la asamblea que aquí no les voy a comentar porque vale la pena luego en algún momento que pudieran echarle un ojo si les llama la atención. Pero bien, yo aquí lo que quería plantear es que yo creo que los obispos, pese a no ser sociólogos ni analistas sociales, van descubriendo elementos interesantes que las ciencias sociales iban detectando al unísono. Por ejemplo, cuando se reúnen en Medellín, el cometido y el objetivo de Medellín es cómo adaptar las directrices y el horizonte del Concilio Vaticano II a las realidades muy peculiares de América Latina. Eso es lo que se propone, incluso es lo que detectan desde cuando está concluyendo el concilio. El concilio concluye por ahí de diciembre de 1965 y poco antes es el aniversario de la fundación del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, y los obispos reunidos en Roma todavía con Pablo VI tienen una celebración por esta festividad del aniversario, y un obispo chileno, ahorita no creo que es Larraín, él plantea y dice al Papa que es importante que América Latina celebre una conferencia para que el concilio no pase de largo. Lo que queda claro es que en este afán de hacer presente el concilio en América Latina, por decirlo coloquialmente, se tropiezan con la realidad de que América Latina está cambiando. Algo que incluso a nivel de análisis sociales no estaba tan claro, y esto a mí se me hace muy importante porque los obispos logran detectar algo que luego va a quedar en las estadísticas. Medellín tiene lugar en 1968. Hacia la década de los 70, los análisis sociales empiezan a dar cuenta de que América Latina, por ejemplo, en el caso mexicano, que es el que nos queda más cercano, México por primera vez hacia finales de la década de los 60 deja de ser un país predominantemente rural para ser un país predominantemente urbano, cuya tendencia hasta el día de hoy no ha sido reversible. Pero esto que se detecta más adelante, los obispos ya lo notan en Medellín. Otro asunto que es importante es que se dan cuenta que el proceso de modernización y de modernidad, o sea, este cambio cultural en América Latina, no necesariamente tiene que venir de la mano con una arreligiosidad. Es decir, el que haya un cambio cultural en América Latina hacia el mundo moderno no significa que tenga que ser menos religioso, lo cual para su tiempo es interesante, porque eran las tesis que dominaban en el ambiente era que a mayor modernidad, menor religiosidad, casi así una relación de sentido inverso en el sentido de una como ley de física. Entonces, a mayor modernidad era inversamente proporcional la religión. Los obispos detectan que eso no es tan cierto y a 40, 50 años comprobamos que así ha sido. No hay eso, ¿no? En fin, otro asunto que quisiera destacar es cómo en Medellín también descubren que el proceso
mediante los cuales se dan los cambios culturales hacia la modernidad no son lineales, no obedecen a teorías que siguen una ruta predefinida, como se creía en algunas incluso teorías sociales y las demás de la modernización, de que los procesos por los cuales las sociedades cambian hacia la modernidad siguen la ruta centroeuropea. Los obispos logran detectar esta peculiaridad que es muy interesante de cómo se van dando cambios plurales y se va dando una aclimatación, vamos a decirlo así, de este mundo cultural moderno a las peculiaridades de la historia y de las estructuras socioculturales presentes en una región. Sin embargo, en Medellín lo que dominó la atención pues, fue el asunto de la pobreza, la marginación. Estábamos en unos contextos de dictaduras militares, de golpes de Estado, etc. Y en fin, a partir de ahí empieza un itinerario que me llamó la atención de cómo empieza una disputa. Después de este optimismo que venía jalado por lo que había planteado ya la Gaudium et Spes, el Pablo VI, con una encíclica sobre el progreso de los pueblos, empieza a darse una tensión muy fuerte porque justamente el tomar en serio el cambio sociocultural implicaba, como lo detectaron los mismos obispos, un cambio y una reforma de la Iglesia. Este es el punto. O sea, y lo detectaron muy bien, por eso hubo incluso reacciones defensivas. Simplemente les cito dos cosas. En Medellín, por ejemplo, es muy interesante cómo el cambio cultural es visto con optimismo por los obispos, por ejemplo, los jóvenes, donde dicen que son no solamente la vanguardia de la modernidad, sino que son el símbolo de la Iglesia, por la renovación, etc., ¿no? A la vida religiosa incluso le dicen que tiene que insertarse, renovarse, etc. Pero en el documento que es sobre el clero, sobre la formación del clero y sobre los presbíteros, se ve como una amenaza. Y es interesante porque hasta por ahí hay un párrafo en uno de los documentos, vamos a leer un paréntesis. Medellín no sacó un documento como las otras conferencias, sino 16 documentos, cada uno con una dinámica propia. Pero el documento sobre la formación del clero es interesante que dice que debido a la revaloración del matrimonio y de la vida secular, estaban en peligro las vocaciones. Es muy curioso, entonces no hay que revalorarlo porque entra en crisis el clero. En fin, esto que asomó tímidamente en Medellín va a resonar en las conferencias posteriores frente a sectores eclesiales que empiezan a trincherarse en la visión preconciliar porque les da miedo el cambio. Y aquí vale la pena subrayar que no es un asunto solamente de América Latina, esto se da a nivel mundial, sucede en Europa y demás. En fin, no quiero profundizar más en esto, pero simplemente lo que yo les invitar es asomarnos a cómo esto se va dando. Y es interesante, no solamente desde una perspectiva de un análisis social, de un análisis cultural, sino yo creo que el mayor desafío que tiene esto es a nosotros como creyentes. Y con esto quisiera terminar. Yo creo que al mundo moderno, como decía los que me han precedido, no se trata de aceptarlo acríticamente. Hay que dialogar con él, ser críticos, tiene excesos, tiene cosas muy positivas, tiene una cara oscura, tiene una cara clara como la luna y tiene claroscuros y matices. Pero un asunto es importante: si en esta sociedad no es donde hacemos presente la palabra y la misión de la Iglesia, ¿en dónde lo vamos a hacer presente? Yo creo que aquí el ejemplo más palpable de esto fue Pablo en su tiempo, Pablo de Tarso, que para hacer presente el Evangelio en el mundo grecorromano no añoró retornar a las tierras de Galilea, a ese mundo rural, desarraigado e itinerante de los primeros discípulos de Jesús, sino que con audacia y con creatividad, pero con fidelidad a Jesús y a su movimiento, hizo presente el cristianismo en Occidente y nosotros somos herederos de eso. A mí me parece que huir y temer al mundo moderno, como a veces se da en algunos sectores eclesiales, si Pablo hubiera asumido esa actitud, se hubiera regresado a Jerusalén o a esconderse en una cueva por allá en el Mar Muerto para recuperar la vida genuina de Jesús. Pero no lo hizo, sino afrontó con creatividad, en continuidad y fidelidad el mensaje de Jesús. Yo creo que estamos ante ese reto. Los obispos me da la impresión que lo han asumido con mucho temor. Y temor, y aquí meto a lo mejor un poco de ruido, porque mucho de lo que han dicho los obispos latinoamericanos en estas conferencias, cuando sacan el documento final,
el documento es corregido en Roma. Y ahí a veces han cambiado. El documento de Medellín, por ejemplo, tuvo el aval de Pablo VI para que se publicara tal cual salió de la Asamblea. No sucedió eso en Puebla, en Santo Domingo tampoco, y en Aparecida menos. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, los obispos en Aparecida dijeron que era importante que los presbíteros, los episcopos, se comportaran como hermanos de los demás fieles, porque recuerden que el tema fue discípulos y misioneros. Y que había que promover eso, ¿no? Obviamente en estas asambleas están también los representantes de la curia romana, los superiores mayores, etc. Y con el aval del Papa, bueno, cuando va, pues, con una expresión un poco fuerte, a esa aduana vaticana, regresa con algunas correcciones donde dicen, ¿cómo se les ocurre a los obispos de América Latina que deben de ser hermanos de los demás? Entonces les corrigen eso y ponen otro asunto. En fin, son documentos, la verdad, muy ricos, muy sugerentes y nos plantean la pluralidad de lo que piensan nuestros obispos y de la valentía de muchos y incluso el temor valiente, yo creo que con argumentos de otros sectores. Les agradezco y con eso quisiera invitarlos a que sigamos en ese camino y ojalá puedan leerlo para que digan también, porque quedó pendiente muchas cosas que a lo mejor son necesarias. Muchas gracias.